Roxana Kramer ha publicado un nuevo vídeo en el que da respuesta a unas críticas que le efectué en otro vídeo anterior, defendiéndome a su vez de algunas de las críticas que ella había formulado en su defensa de la renta básica universal. En este vídeo, que ya os anticipo que es bastante largo, vamos a analizar la calidad de los argumentos y de la evidencia empírica que nos presenta Roxana Kramer tratando de apuntalar su punto de vista. Vamos a ello. La filósofa argentina Roxana Kramer publicó un primer vídeo en el que defendía la implantación de la renta básica universal y donde criticaba algunos de los argumentos que yo había aportado en contra de la renta básica universal. Posteriormente yo publiqué un segundo vídeo donde replicaba específicamente las críticas que Roxana Kramer me había hecho a mí cuando a su vez yo estaba criticando, por ejemplo en mi libro contra la renta básica, este sistema redistributivo. Y ahora, después de haber publicado este segundo vídeo, Roxana Kramer publica un tercer vídeo en el que responde a mi vídeo anterior. Pues bien, en este cuarto vídeo vamos a darle respuesta. Empecemos esta réplica con tres consideraciones generales. Primero, Roxana Kramer me critica por el hecho de solo haber dado respuesta a las críticas específicas que en su vídeo dirige contra mí. El video que publiqué es muy extenso, pero Rayo solo parece interesado en las partes en las que hablé de sus críticas, que fueron escasos minutos en todo el video. El resto de los argumentos presentados no aparece en su respuesta. A ver, el propósito del vídeo que publiqué no es analizar tu vídeo, no es refutar todos y cada uno de los argumentos que presentas en ese vídeo. Si en ese vídeo no me hubieses mencionado, ni siquiera habría dado réplica al vídeo. El objetivo del vídeo que yo publiqué es explicar por qué las críticas que diriges contra mis argumentos, a su vez críticos contra la renta básica, son críticas incorrectas, son críticas que has fundamentado mal. Es un vídeo en respuesta a tus apelaciones, a mis argumentos. Lógicamente, en mi vídeo de respuesta, que ya era bastante largo, imaginemos si tengo que hacer un vídeo de respuesta de absolutamente todo tu vídeo, incluyendo aquellas partes en las que no aludes a mis argumentos, pues evidentemente en mi vídeo de respuesta me limito a analizar las críticas que diriges contra mis argumentos, contra la renta básica. No analizo todo lo demás. Y esto es relevante porque las dos críticas que diriges contra mí son, en primer lugar, que yo estoy en contra de la renta básica porque considero que la legitimidad de los ingresos de los ciudadanos deriva del mérito vinculado en la generación de esos ingresos, y lo que hago en el vídeo es explicarte por qué esa no es mi posición, porque esa es una mala interpretación de la que tú consideras que es mi posición, y en segundo lugar, que estoy en contra de la renta básica porque considero que los impuestos son un robo. Y efectivamente te digo que esa sí es mi posición y explico por qué las críticas que tú haces a esa posición defendiendo la renta básica son, a mi juicio, críticas sin fundamentos, son, a mi juicio, críticas incorrectas. Y precisamente de aquí parten las otras dos consideraciones generales que quiero efectuar antes de entrar en los argumentos de fondo de Roxana. Por un lado, Roxana se escuda ahora en que en su vídeo original no consideró necesario entrar en temas de legitimidad de adquisición de la riqueza porque su vídeo se refería simplemente a la renta básica. De manera que cuando yo me metí en esos temas de legitimidad del origen de la riqueza, en cierto modo me puse a desviar el tema, me puse a cambiar el tema. Escuchémosla. El tema de mi video originario no era fuentes legítimas de la riqueza, sino la renta básica universal. Por tanto, no creí que fuera necesario profundizar en el tema de la legitimidad de la riqueza. Vamos a ver, si uno de los argumentos fundamentales a los que respondes en tu primer vídeo en defensa de la renta básica es el argumento de que los impuestos son un robo, y tú intentas argumentar que los impuestos no son un robo, pues evidentemente vas a tener que entrar sí o sí en el análisis sobre la legitimidad de la adquisición de la riqueza. Recordemos cómo Roxana sí trató este asunto. Por otra parte, estoy en contra de lo que es el ingreso universal porque en el fondo es crear un derecho y ese derecho alguien lo tiene que pagar. Y que alguien lo tenga que pagar implica un impuesto.
¿sí? Y los impuestos es un acto violento, es decir, es una fuente coactiva de ingresos. En su libro Contra la renta básica, Juan Ramón Rayo sostiene que su principal argumento en contra de la renta básica no es económico sino ético. Si estás defendiendo la renta básica de mis críticas y tú misma dices que mi principal crítica no es económica sino ética, ¿cómo dices ahora que no consideras necesario analizar la legitimidad del origen de la riqueza? Si ese es mi argumento, si no vas a decir nada en contra de ese argumento, pues no me menciones. Pues no saques a colación mis argumentos. Pero eso de decir, no, te he refutado, pero no he entrado en el fondo de tu argumento, pues es que no tiene ningún sentido. Juan Ramón Rayo sostiene que su principal argumento en contra de la renta básica no es económico sino ético. No creí que fuera necesario profundizar en el tema de la legitimidad de la riqueza. En este nuevo vídeo hay que decir que Roxana sí profundiza algo más en el asunto, crucial a mi juicio, para estar a favor o en contra de la renta básica, de la legitimidad de la riqueza. Y lo hace declarándose consecuencialista y enfrentando el consecuencialismo a mi posición ética, o prácticamente metaética, que es la deontología. Veamos cómo ella misma resume ambas posturas. Este es un precepto deontológico basado solo en la idea de deber y yo no lo comparto. Considero que las normas deben evaluarse también según sus efectos beneficiosos o perjudiciales. La cuestión, claro, es consecuencias beneficiosas para quién y para quién no. Y aquí la respuesta que nos ofrece Roxana es el puro utilitarismo. Si las consecuencias de una medida generan más beneficiarios que perjudicados, entonces esa medida es aceptable. Mi criterio, como dije, es consecuencialista, es decir, se fija en las consecuencias. Si eso trae un mayor bienestar para el mayor número de personas posibles, me parece que es positivo aplicarlo. Yo no niego, claro, que en determinados casos extremos haya que evaluar también las consecuencias de principios jurídicos generales. Si esos principios jurídicos generales dieran lugar a lo que Nozick llamaba horrores morales catastróficos, pues entonces significaría que los principios jurídicos generales, desde una perspectiva deontológica, probablemente no son funcionales, no son adaptables al entorno en el que vivimos. Ahora bien, utilizar como único criterio ético o como principal criterio ético el consecuencialismo y más en concreto la versión utilitarista del consecuencialismo es moralmente aberrante. ¿Y por qué es moralmente aberrante? Porque si lo único que cuenta es maximizar la utilidad de las personas, entonces podemos estar justificando el ataque sin cuartel a los derechos individuales únicamente para generar satisfacción en el mayor número de personas. Leamos a este respecto el reconocimiento que efectúa el filósofo utilitarista Robert Gooding. Dice Robert Gooding en su libro: el utilitarismo podría recomendar alimentar a los leones con cristianos si de ese modo la utilidad de los espectadores que disfrutan del espectáculo más la satisfacción de los leones por la comida excede la desutilidad de los cristianos sacrificados. O el utilitarismo podría recomendar diseccionar a una persona y redistribuir sus órganos a otras personas necesitadas de trasplantes si la utilidad del receptor excede la desutilidad del donante. O el utilitarismo podría recomendar colgar a un inocente para calmar a las masas iracundas si la utilidad de la masa calmada excede la desutilidad de la víctima colgada. O el utilitarismo podría recomendar entregar todos los recursos del planeta a unas pocas personas si éstas fueran máquinas súper eficientes de experimentar placer, capaces de transformar esos recursos en satisfacción. O podría recomendar no entregar ningún recurso a los discapacitados si estos fueran particularmente ineptos a la hora de transformar los recursos en satisfacción. No puede negarse que las prescripciones utilitaristas podrían recomendar en algún momento este tipo de cosas. Insisto, Richard Gooding no está reduciendo al absurdo el utilitarismo, porque él es utilitarista. Richard Gooding está reconociendo algunas de las limitaciones que tiene el utilitarismo, limitaciones a las que, evidentemente, Roxana no responde. Y sería interesante saber si Roxana, a partir de esa regla consecuencialista de que debemos aprobar normas que maximicen el bienestar del mayor número de personas, aprobaría algún tipo de estas conductas. Conductas como enviar a los cristianos al circo, si así conseguimos que haya mucho divertimento, que mucha gente se lo pase muy bien viendo cómo los leones devoran a unos poquitos cristianos, mucha satisfacción entre los espectadores, muy poquita desutilidad entre los cristianos sacrificados, o si considera que, por ejemplo, deberíamos sacrificar a algunas mujeres a las que se considera brujas simplemente porque las masas iracundas se quieren ver calmadas viendo cómo se ajusticia, sin ningún tipo de procedimiento reglado, por supuesto, a esas personas a las que consideran brujas.
Como digo, el mero utilitarismo, el mero consecuencialismo utilitarista nos conduce a situaciones que intuitivamente vemos que son horrorosas. Y son horrorosas porque el utilitarismo convierte a las personas en un medio para alcanzar utilidad de otras personas y no las convierten en un medio voluntario de otras personas. Yo coopero contigo, te doy algo que tú quieres y a cambio tú cooperas conmigo dándome algo que yo quiero. No estamos hablando de ese tipo de cooperación, de ese tipo de instrumentación mediática de una persona y de otra. Estamos hablando de que la finalidad moral, el foco moral, la importancia moral que tiene una persona dentro del utilitarismo es simplemente como una unidad de utilidad para maximizar una especie de función agregada de utilidad. Y eso sin ningún tipo de normas generales, llamémosles derechos humanos. Los derechos humanos son de ontología, sin algún tipo de restricción a qué estrategias de maximización de utilidad pueden emplearse, pues como digo, conduce a horrores morales. Y esas normas que deberían restringir qué se puede hacer o qué no se puede hacer con otras personas, esa deontología, a mi entender, también restringe que se pueda instrumentar a las personas y a sus propiedades para redistribuir renta, para redistribuir coactivamente renta a terceros. Este argumento, que desarrollo extensamente en el vídeo anterior, Roxana no lo trata. Se ha limitado aquí a decir, no voy a entrar en ese argumento deontológico porque yo soy consecuencialista. Bueno, pues si eres consecuencialista y no tienes ni un solo ápice de deontología que limite qué se puede hacer o qué no se puede hacer, qué se debe hacer o qué no se debe hacer para maximizar la bondad de las consecuencias, entonces o compras estos horrores morales o si aceptas determinadas normas generales que restringen qué se puede y qué no se puede hacer, qué se debe y qué no se debe hacer, entonces explícame por qué, desde un punto de vista deontológico, la renta básica sí está justificada. ¿Por qué está justificada que le quitemos a una persona la propiedad que pacíficamente ha adquirido para dársela a otra? Y por otro lado, Roxana también me acusa de no haber refutado su evidencia empírica, de no haberme referido a ningún tipo de evidencia empírica. Escuchémosla. La falta de evidencia empírica de Juan Ramón Rayo para analizar la renta básica es un buen ejemplo de la primera de las variantes. Las opiniones sin evidencia empírica que las avale son vacías. Vamos a ver, mi vídeo es una réplica a las dos críticas que diriges tú en contra de mis planteamientos contra la renta básica. En tu vídeo pretendes refutar dos de mis argumentos contra la renta básica. El primero, que la renta básica ataca a la meritocracia. Y lo que te digo es que ese no es mi argumento, que yo no he utilizado ese argumento. ¿Qué evidencia empírica necesitas para que te explique que estás mal interpretando mi postura? La evidencia empírica es coger el artículo mío que tú estás malinterpretando, porque no es un artículo que trate en absoluto sobre la renta básica, y decirte, mira, que lo estás leyendo mal, que no trata sobre eso. Punto. Ahí no hace falta más evidencia empírica. Y el segundo argumento es que tú dices que los impuestos no son un robo, cuando yo digo que los impuestos sí son un robo. ¿Qué evidencia empírica necesitas para debatir sobre si los impuestos son un robo? Quizá necesitemos evidencia histórica, por ejemplo, que los estados se constituyeron de manera consensuada, de manera voluntaria y que por tanto el pago de impuestos no implica un robo porque es la transferencia de dinero voluntariamente acordada entre las partes. Pero si eso no es así, y tú bien sabes que esto no es así, porque lo reconoces en tu propio vídeo, que los estados surgieron de manera violenta. No dije que el sistema vigente haya surgido a partir de una delegación voluntaria. El sistema vigente surgió a partir de una serie de imposiciones, sublevaciones, negociaciones. Entonces, ¿qué evidencia empírica adicional necesitas para reconocer que los impuestos son un robo? Que son la imposición unilateral de una organización política a la que no hemos habilitado voluntariamente para que nos efectúe esa serie de imposiciones unilaterales. Si el Estado se arroga unilateralmente, sin nuestro consentimiento, la potestad de arrebatarnos nuestra propiedad pacíficamente adquirida, entonces el Estado nos está robando. Punto. Claro que lo que tú pretendes negar no es que los impuestos sean un robo. Lo que pretendes afirmar es que ese robo tiene buenas consecuencias sociales, porque como ya te has adscrito al consecuencialismo, entonces cualquier medida, tenga el origen que genere una mayor satisfacción general que los costes que la medida implica, se vuelve automáticamente legítima. Y por tanto, si robar a una persona genera mayor bienestar general, robemos a esa persona. Pero como ya te he dicho, yo no compro ese punto de vista consecuencialista. Por mucha evidencia empírica que me aportes sobre que robar a una persona o sobre que apalear a una persona incrementa el bienestar general de la sociedad,
no te voy a aceptar que robar o apalear a esa persona es algo correcto, que tenemos derecho a robar o a apalear a una persona por el hecho de que incremente el bienestar del conjunto de la sociedad. Y de hecho tampoco creo que tú suscribas que apalear a una persona, si incrementara el bienestar general de la sociedad, estaría bien. Y deberíamos proceder a apalear a aquellas minorías, por ejemplo, étnicas, a aquellas minorías raciales, que incrementen el bienestar general de la sociedad. Pero si te opones a esto, e imagino que te opones a ello, entonces muy probablemente estés adoptando una perspectiva deontológica. Y lo que te pido de nuevo es que me expliques por qué debemos abandonar la deontología para robar, pero no debemos abandonar la deontología para apalear. En todo caso, y por reflexionar brevemente sobre la evidencia empírica que aporta Roxana, supuestamente a favor de la renta básica, que una persona sea capaz de recopilar mucha evidencia empírica respaldando supuestamente una postura no significa que ese ejercicio de exploración empírico esté bien hecho. Al final se pueden cometer errores o se pueden cometer trampas utilizando la evidencia empírica. ¿Qué errores o qué trampas? Uno puede proporcionar evidencia empírica incompleta, uno puede proporcionar evidencia empírica mal interpretada, uno puede proporcionar evidencia empírica cuyas limitaciones analíticas no expone ante la audiencia. Y mucho me temo que Roxana ha incurrido en estos tres vicios a la hora de presentar esa evidencia empírica que supuestamente avala su punto de vista. Y en gran medida me temo que lo ha hecho porque Roxana no se ha leído los papers que está enlazando en su vídeo. Lo que ha hecho Roxana es leerse los resúmenes de prensa de esos papers, pero no los papers en sí mismos. Y si se los ha leído, entonces no nos los ha contado bien. Veámoslo con ejemplos. Primer ejemplo, sobre malinterpretación de la evidencia empírica. Según Roxana, cualquier español que nazca pobre en España tarda 4 generaciones en alcanzar la renta media del país. Cualquier español que nazca en una familia con bajos ingresos tarda 4 generaciones, 120 años en conseguir un nivel de renta medio. Este dato, aparentemente tan llamativo, tan contundente, es verdad, surge de un informe de la OCDE, A Broken Social Elevator, pero si uno se lee el informe, no los resúmenes de prensa en El País, si uno se lee el informe y acude al gráfico en el que se contiene este dato sobre el número de generaciones que tienen que transcurrir para que una persona que nace en una familia pobre alcance la renta media del país, en la nota de este gráfico se lee lo siguiente. Estas estimaciones se basan en simulaciones y pretenden ser ilustrativas. No han de interpretarse como estimaciones que nos den el tiempo preciso que una persona que nazca en un hogar de renta baja tarda en alcanzar la renta media del país. Por tanto, lo que Roxana está dando como un dato empírico, como algo que sucede en España, es una simulación. No es la realidad empírica de nuestro país. ¿Y por qué recurre Roxana a simulaciones y no a la evidencia empírica sobre lo que sucede en España? Porque si acudiera a la evidencia empírica, su discurso sobre que no hay movilidad social en España se vendría radicalmente abajo. El siguiente gráfico es un gráfico publicado por la Fundación Felipe González, no una fundación sospechosamente derechosa, y la Fundación Cotec. Y es un gráfico que compara cuál era la renta de los padres en el año 98 con la renta de los hijos en el año 2016, cuando estos tenían entre 26 y 32 años. Y lo que observamos es que si bien la movilidad social en España no es absolutamente perfecta, dista mucho de parecerse a la imagen que nos proporcionaba Roxana. En concreto, los hijos que nacieron en el 20% de familias más pobres en el año 1998, en el año 2016 un 25% seguía recibiendo rentas que lo encuadrarían en el 20% más pobre de la sociedad, un 23% había ascendido al otro 20%, al segundo quintil, pero es que todos los demás ya estaban en el restante 60%, en el tercer, cuarto y quinto quintil. Es decir, que el 52% de los hijos que nacieron entre las familias con un 20% de menor renta en nuestro país habían ascendido al 60% de más renta de nuestro país. En una generación. ¿Cómo es eso de que tardábamos 4 generaciones, 120 años, en pasar de una familia de renta baja
a una familia de renta media? Que estoy diciendo que en una generación, datos empíricos, datos extraídos a partir de millones de declaraciones de la renta, no simulaciones, que en una generación, 1998 frente a 2016, los hijos que nacieron en el 20% de familias más pobres ya habían ascendido al tercer, cuarto y quinto quintil de la distribución de la renta en España. Si la movilidad social fuera perfecta, en lugar de ser un 52% sería un 60%. Vale, no es perfecta, pero desde luego no es ni mucho menos tan imperfecta como nos quiere hacer creer Roxana. Y desde luego las imperfecciones se pueden deber a otros motivos que no tengan que ver con dinámicas desigualitarias propias del capitalismo. Se puede deber esa falta de igualdad de oportunidades, esa imperfecta igualdad de oportunidades, que en lugar de ser el 60% sea el 52%, se puede deber a otros factores. Quizá en parte a la genética, quizá en parte a regulaciones estatales, en el mercado laboral español, por ejemplo, o en el mercado inmobiliario español, por ejemplo, que dificultan que los jóvenes puedan salir adelante y puedan prosperar. Pero en todo caso este sería otro debate. Simplemente he puesto de manifiesto estos datos para ilustrar que Roxana, aunque aluda a la evidencia empírica, no necesariamente está interpretando bien esa evidencia empírica. En ocasiones, lo que ella llama evidencia empírica ni siquiera es evidencia empírica, sino que es una simulación. Segunda trampa que puede cometerse al apelar a la evidencia empírica: no advertir al oyente de las limitaciones que tiene la evidencia empírica que tú estás planteando. Escuchemos cómo Roxana intenta refugiarse en la evidencia empírica para demostrar que la renta básica no tiene efectos significativos sobre la oferta de trabajo. Como decía, Rayo respondió a mi video en menos de un día, de modo que no tuvo tiempo de ver la enorme evidencia que aporté en ese video en favor de que en los experimentos que se hicieron sobre renta básica el efecto no fue ese. La gente no dejó de trabajar porque se trabaja por muchas razones, no solo para obtener dinero. A ver, lo primero es que toda la evidencia empírica que tú aportas no es más que prácticamente la lectura, línea por línea, de un artículo periodístico en Vox.com. Que sí, que el periodista que elabora ese artículo ha navegado en una gran cantidad de literatura científica y la resume en ese artículo. Pero es que tú no sé si has leído todos los artículos académicos que hay detrás de esa evidencia, o más bien te has limitado a leer, a reproducir en tu vídeo el artículo de Vox.com. Porque si te has leído toda esa evidencia científica que muestra que la renta básica no afecta a la oferta de trabajo, deberías ser también consciente de las limitaciones que esa evidencia empírica tiene. ¿Y cuál es la principal limitación que tiene esta evidencia empírica? Que la mayoría de estos experimentos, con alguna excepción que ahora comentaré, como el caso de Alaska, como el caso de la población cherokee en Carolina del Norte, o como el caso de Irán, la inmensa mayoría de los experimentos que se han realizado son experimentos en los que se otorga una renta temporal y, por tanto, se intenta medir los efectos sobre la oferta laboral de entregar a los ciudadanos una renta temporal. Pero claro, si a una persona le dices durante los próximos 2 años vas a cobrar 1.000 euros al mes, podemos inferir que la respuesta que va a adoptar esa persona va a ser la misma que si le dices vas a recibir 1.000 euros al mes durante toda tu vida. Pues evidentemente no. 1.000 euros al mes durante 2 años es equivalente a un pago único de 24.000 euros. ¿Una persona va a dejar de trabajar, va a dejar su empleo por recibir un ingreso de 24.000 euros? Pues podría ser, pero también puede no ser. Y desde luego, que no deje su empleo por recibir un pago único de 24.000 euros no implica que no lo deje si recibe un pago de 200.000, de 300.000, de 400.000 o de 500.000. Por tanto, los experimentos que se han hecho en la medida en que se transferían rentas temporales, en la medida en que no se intentaban medir los efectos de rentas permanentes, de transferencias de rentas permanentes, tienen limitaciones muy evidentes para conocer cuáles son los efectos de una renta básica, porque la renta básica es una renta permanente. Y no es algo que diga solo yo, sino que todos los investigadores que están estudiando esta cuestión reconocen las limitaciones de los resultados que tú has dado por válidos sin explicitar esas limitaciones. Por ejemplo, Hilary Jones y Jill Rothstein, en su paper Universal Basic Income in the United States and Advanced Countries, lo que dicen textualmente es:
repasamos la literatura sobre el impacto previsible de la renta básica universal en la oferta laboral y concluimos que los pilotos experimentales con renta básica que se están desarrollando actualmente van a hacer muy poco, van a contribuir muy poco en resolver las grandes cuestiones que rodean a la renta básica universal. ¿Por qué razón los programas actuales no resuelven las cuestiones de fondo? Pues por varias razones. Algunas de ellas no tienen por qué ser negativas para la renta básica universal. Por ejemplo, si la cobra todo el mundo, el estigma de la renta básica universal se reduce. Pero también, si la cobra todo el mundo, el coste fiscal de la medida puede ser tan gigantesco que sí haya efectos laborales, no sobre los receptores de la renta básica universal, sino sobre los contribuyentes netos. Porque aquí estamos midiendo en aislado qué sucede sobre tu oferta laboral si te dan incondicionalmente una determinada cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa si no es solo que te den una determinada cantidad de dinero, pongamos 800 euros al mes, sino que te dicen, por mucho que ganes, por mucho que te esfuerces, por mucho que trabajes, no vas a ganar más de 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes, porque todo lo demás se va en impuestos porque hay que financiar la renta básica universal? Pues si trabajando mucho no gano mucho más que trabajando poco, pues entonces a lo mejor escojo trabajar poco para no pagar tipos de impuestos crecientes. Otra incógnita también es en qué medida los experimentos que se realizan sobre determinada población es generalizable, es extendible al conjunto de la sociedad. Y qué sucede, en todo caso, cuando el programa no es temporal, sino que es permanente. Todo esto, que suponen limitaciones muy importantes a los resultados que comentaba Roxana, pues se omiten deliberadamente del análisis que efectúa Roxana para aparentar que las conclusiones que está transmitiendo a través del artículo de Vox.com son mucho más sólidas de lo que en realidad son. No obstante, es verdad que algunos de los resultados que comenta Roxana, como ya he dicho, el caso de Alaska, el caso de las tribus cherokees en Carolina del Norte, el caso de Irán, son casos de transferencias permanentes de renta básica universal. Por tanto, uno podría decir, en estos experimentos naturales no podemos medir de verdad cuáles son los efectos de la renta básica universal. Pues bastante dudoso. ¿Por qué razón? Pues porque la renta básica universal media que se transmite en el caso de Alaska es de $1.000 anuales. A los indios cherokees en Carolina del Norte se les transfieren una media de $4.000 anuales. Estamos hablando de un país, Estados Unidos, cuya renta per cápita ronda los $62.000 anuales. Por tanto, que te den 1.000 euros anuales o 4.000 euros anuales, previsiblemente no tendrá un efecto significativo sobre la oferta laboral. Ahora que te entreguen una cantidad de renta básica suficiente como para ver cubiertas tus necesidades básicas, $1.000 o $4.000 al año no las cubres en Estados Unidos, quizá podría tenerlas, pero desde luego no podemos descartar que las tenga a partir del experimento de Alaska o de las tribus cherokees en Carolina del Norte. Más interesante, en cambio, es el caso del experimento de Irán, donde efectivamente se transfiere a la población una renta básica universal equivalente al 28% de la renta mediana del país, lo cual, como digo, ya es una renta bastante más apreciable que 1.000 o 4.000 dólares en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema del programa de Irán? Que esa renta básica universal se transfiere a cambio de haber eliminado una gran cantidad de subsidios, por ejemplo sobre el combustible, que recibían los iraníes hasta ese momento, con lo cual la transferencia neta adicional que recibieron en términos efectivos las familias de renta más baja, si bien sabemos que fue positiva, no está claro de qué importe fue. Te doy el 28% de la renta mediana del país, pero te quito a lo mejor el 14% que estabas obteniendo a través de descuentos vía combustibles. Por consiguiente, aunque el experimento de Irán sí puede ser más revelador, más interesante, no es del todo concluyente en la medida en que podríamos estar hablando todavía de transferencias netas muy reducidas. En todo caso, y un tercer vicio que exhibe Roxana Kramer cuando nos muestra la evidencia empírica, es que oculta, no sé si deliberadamente o no, aquella evidencia empírica que puede hacer sombra a su tesis. Es sorprendente que entre toda la evidencia empírica que haya expuesto Roxana Kramer no nos haya ofrecido ninguna que sugiera que la renta básica puede contribuir a reducir de manera significativa la oferta laboral. ¿Es que acaso no existe? Sí existe.
Y de hecho existen para un tipo de experimentos naturales que son bastante más informativos de lo que sucedería con la renta básica. Si hemos dicho que los experimentos que se realizan en términos generales respecto a la renta básica tienen la limitación de que son experimentos de carácter temporal, que son experimentos en los que se otorga simplemente una renta temporal a los agentes económicos o no se les otorga una cantidad de dinero equivalente a la que obtendrían en caso de recibir una renta básica universal, que es básicamente recibir una cantidad de dinero todos los meses de tu vida y por tanto una cantidad agregada de dinero bastante sustancial, pues tenemos, como digo, un experimento natural bastante similar a lo que sucedería con la renta básica, que son las personas que han ganado la lotería, que han ganado premios significativos en la lotería. Si una persona, por ejemplo, ha ganado $500.000 de euros en la lotería, eso sería equivalente más o menos a cobrar una renta mensual de 700 euros a lo largo de 60 años. Por tanto, estos premios, como digo, sí son bastante más reveladores de lo que sucedería con la oferta laboral, con la oferta de trabajo, con la predisposición a trabajar de las personas en un entorno de renta básica incondicional y universal. Pues bien, uno de los estudios más rigurosos que se ha hecho al respecto sobre el comportamiento laboral de los ganadores de lotería se efectuó en Suecia por David Cesarini y otros economistas. Y en el resumen divulgativo de este paper que han escrito los propios autores podemos leer lo siguiente. Las estimaciones de este artículo complementan una gran cantidad de papers que enfatizan los efectos renta no irrelevantes sobre la oferta laboral entre los adultos que reciben premios de lotería. Aunque las magnitudes de los efectos entre estos diversos papers varían, si los tomamos conjuntamente, los resultados proporcionan evidencia bastante clara para los políticos de que los programas de transferencia de renta incondicional en los países desarrollados muy probablemente reducirán la oferta laboral agregada en una cuantía significativa. Por supuesto, no estoy diciendo que las conclusiones de este paper sean definitivas y que ya no sea necesario analizar, investigar nada más sobre los efectos laborales que tienen los programas de renta básica, pero de renta básica de verdad, es decir, aquellos en los que cobras una cantidad de dinero durante toda tu vida o el equivalente en una suma fija de capital. Por supuesto, otros análisis, en otras condiciones y con otras limitaciones, quizá dieran resultados distintos. Lo que quiero poner de manifiesto es que ya es mala suerte que a Roxana Kramer precisamente se le haya olvidado citar este paper en toda su evidencia respecto a que la renta básica no tiene efectos negativos sobre el empleo. Y uno podría pensar, bueno, quizás que sea un paper secundario, irrelevante, no muy importante. Bueno, casualmente, como digo, es uno de los papers más importantes que se ha publicado sobre los efectos laborales de la renta básica, o más bien, en este caso, de los programas de transferencia de dinero incondicionales. Es un paper que se publicó en uno de los journals económicos más prestigiosos, más importantes del mundo, el American Economic Review. Por tanto, es un paper que sí que debería estar disponible, que sí debería ser mencionado, que sí debería ser analizado cuando uno hace o pretende hacer una revisión más o menos amplia, más o menos completa de la literatura económica. Pero, como digo, vaya por donde, qué mala suerte que a Roxana se le pasó. Un ejemplo más de que, por el hecho de que se ofrezca evidencia empírica, esa evidencia empírica puede haber sido seleccionada de manera tramposa para engañar al oyente. Y si me lo permiten, una última consideración general antes de introducirme con algo más de detalle en las réplicas específicas que efectúa Roxana contra mi vídeo anterior. Y esta consideración general quizá pueda parecer exagerada, pero mucho me temo que no lo es en absoluto. Roxana Kramer no sabe qué es la renta básica. Acá Rayo comete una falacia del muñeco de paja, de lo que yo dije lo deforma para derribarlo más fácil, porque lo que había planteado en mi video es justamente que hay distintas modalidades de la renta básica. En algunas instancias se plantea que sea gradual, que en un principio la cobren solo los desocupados y que como contraprestación tengan que mostrar que salieron a buscar trabajo en los últimos 15 días. Así se aplica en diversos países europeos. En su versión más estricta, más de regla si quieren, la renta básica universal es incondicional y es, como su nombre lo indica, universal, es decir, la reciben todos. Roxana parece estar empleando una definición de renta básica que no utiliza nadie en la academia.
Renta básica no es cualquier tipo de transferencia que el Estado entregue a sus ciudadanos para garantizar un mínimo de condiciones de vida. Eso no es una renta básica. Una renta básica es una transferencia universal e incondicional de renta. Otras transferencias de renta pueden ser rentas mínimas de inserción, rentas mínimas garantizadas, pero no son renta básica. De hecho, los principales impulsores de la renta básica son siempre muy claros a la hora de diferenciar qué es la renta básica de qué no es la renta básica. Por ejemplo, Philippe Bampagis, probablemente el filósofo más importante a la hora de defender y de articular las ideas de la renta básica en todo el mundo, en su artículo Renta básica, una idea simple y poderosa para el siglo XXI, define la renta básica como una renta básica es una renta pagada por la comunidad política a todos sus miembros sobre una base individual, sin condiciones de nivel de renta y sin exigencias de trabajar. Y más adelante, en el mismo paper, cuando intenta perfilar las diferencias entre la renta básica y otros esquemas de redistribución de la renta estatal, incide en que la renta básica se paga con independencia de la predisposición a trabajar del receptor. En concreto, señala Bampagis: otra diferencia muy importante con respecto a los esquemas existentes de renta mínima garantizada no es renta básica, es que estos esquemas se tienden a otorgar únicamente a aquellas personas que muestran predisposición a trabajar. Por el contrario, la renta básica se paga por una cuestión de derecho. Por supuesto, Bampagis es consciente, y lo señala en el propio paper, que hay otros usos coloquiales del término renta básica, que en ocasiones se utiliza renta básica para referirse a cualquier cosa. Pero en la academia, especialmente a raíz de su trabajo, renta básica tiene un significado muy claro, muy concreto, muy definido. Si uno lee journals de renta básica, no está leyendo journals sobre cualquier tipo de programa de transferencia gubernamental de renta a los más necesitados. No, está leyendo journals donde se analiza, donde se reflexiona, donde se investiga sobre las transferencias universales e incondicionales de renta. De hecho, no es solo Bampagis quien dice esto. Si leemos a otro de los grandes defensores de la renta básica, de las personas más destacadas intelectualmente a la hora de defender la renta básica, el español Daniel Raventós, lo que podemos encontrar en la página 10, bastante al principio, de su libro Renta básica, las condiciones materiales de la libertad, es un epígrafe, el epígrafe 1.2, donde se explica qué no es la renta básica. Y aparte de diferenciarlo de otros programas como el impuesto negativo sobre la renta o como la renta participativa, Raventós dice: la renta básica no es lo que se conoce en España como rentas mínimas de inserción, que se pagan en la mayor parte de las comunidades autónomas del país. El objetivo, de acuerdo con los entusiastas de la renta mínima de inserción, es conseguir mancomunar los esfuerzos para ayudar a aquellas personas que no tienen los recursos económicos necesarios para cubrir sus necesidades básicas y también para prepararles la entrada en el mercado laboral y en la vida social. Pero la renta básica no debería confundirse con ningún tipo de subsidio de desempleo temporal por el cual un individuo recibe un pago del Estado mientras esa persona no es capaz de trabajar o de encontrar un empleo. Y una vez que lo encuentra, ese pago se interrumpe. En resumen, la renta básica no es ni una beca, ni un subsidio, ni una prestación de desempleo condicional de ningún tipo, porque el único requisito para ser recibida es acreditar la ciudadanía o la residencia. Es importante ser riguroso con los términos que empleamos, porque la renta básica tiene muy poco que ver con la renta mínima de inserción. De hecho, insisto, los propios defensores de la renta básica consideran que el programa social más opuesto a lo que ellos piensan es la renta mínima de inserción. Para los defensores de la renta básica, la renta mínima de inserción es su enemigo a batir y, por tanto, mezclar analíticamente los efectos económicos, sociales, culturales, ideológicos, morales de la renta básica y de la renta mínima de inserción es que no tiene nada que ver. Por ejemplo, yo mismo soy relativamente partidario de las rentas mínimas de inserción. Lo explico en detalle en mi libro Contra la renta básica. Es un libro contra la renta básica, no contra las rentas mínimas de inserción. Repito, en ese libro articulo una posible defensa desde el liberalismo de las rentas mínimas de inserción y cuando se ha aprobado en España la renta mínima de inserción,
Si bien he efectuado algunas críticas que en su configuración no terminan de convencerme, en general la idea no me parece negativa. Creo que la renta mínima de inserción es un programa social que debe prevalecer con preferencia a muchos otros esquemas de redistribución de la renta en nuestro país. Proporcionar una red de seguridad de última instancia mientras exista el Estado para aquellos que no pueden valerse por sí mismos tiene bastante sentido. Es, como diría Roxana, bastante razonable. Es incluso algo que puede conectar con los principios liberales, por ejemplo, con la proviso de Locke. Locke decía que el establecimiento de la propiedad privada extrayendo recursos de la propiedad comunal era legítima siempre y cuando dejáramos suficiente y de suficiente calidad para los demás. Y en caso de que los demás no pudiesen apropiarse de nada y tampoco pudiesen insertarse productivamente en nuestra sociedad, entonces, en ese caso, esas personas quizá, porque también hay un debate muy intenso dentro del liberalismo, pero quizá podrían tener derecho a una renta del resto de la sociedad mientras no sean capaces de integrarse cooperativamente en esa sociedad. Por tanto, el liberalismo es potencialmente compatible con las rentas mínimas de inserción. Nada de lo que dije en el vídeo anterior debe entenderse como una crítica a las rentas mínimas de inserción. Pero el liberalismo es frontalmente incompatible con la renta básica, y la renta básica sí que me parece un programa de redistribución de la renta absolutamente injustificable, un programa de redistribución de la renta que, como luego reiteraré, fomenta el parasitismo social. No tiene nada que ver una transferencia de renta que efectúes a aquellas personas que en un momento determinado no pueden valerse por sí mismas en contra de su voluntad, es decir, personas que desean trabajar, que desean cooperar productivamente con el resto de la sociedad, pero que no tienen la opción por diversas razones, con un programa que te dice que le tienes que dar renta a unas personas aun cuando tienen la opción de cooperar productivamente con los demás, pero no quieren hacerlo. Pero si Roxana igual llama renta básica a un programa que a otro, pues entonces caemos en un totum revolutum donde no se puede debatir con rigor. Bien, efectuadas estas consideraciones generales al vídeo de Roxana Kramer, consideraciones que creo que son importantes para poner en contexto ese vídeo, para poner de manifiesto algunas de las falacias, algunos de los errores, algunas de las trampas, algunas de las presunciones argumentativas sobre las que se sostiene el vídeo, vamos a proceder ya a analizar con algo más de detalle los argumentos específicos que articula Roxana contra mi vídeo anterior. Recordemos, porque después de 40 minutos de este vídeo y también de 40 minutos del vídeo de Roxana, a veces estas cuestiones tan básicas se pierden, recordemos que en mi vídeo anterior yo únicamente daba respuesta a dos críticas mal hechas que había efectuado Roxana Kramer en su primer vídeo. Las dos réplicas eran: primero, yo no he criticado en ningún momento la renta básica por el hecho de que la renta básica de alguna manera atente contra la meritocracia. Yo no he empleado el argumento de la meritocracia en ningún momento como fuente de legitimidad de la propiedad privada. Y por tanto no tiene sentido que, por mucho que supuestamente domines el tema, introduzcas de rondón aquí el debate sobre la igualdad de oportunidades para tratar de refutar mis críticas a la renta básica, cuando mis críticas a la renta básica, insisto, no tienen nada que ver con la presencia o la ausencia de igualdad de oportunidades. Pues bien, Roxana, como no quiere reconocer que metió la pata cuando me atribuyó unas opiniones que yo no he sostenido jamás, porque me las atribuyó a partir de un artículo contra Piketty en el que efectuaba unos razonamientos que nada tienen que ver ni con la renta básica ni con la legitimidad de la adquisición o del mantenimiento de la propiedad. Como Roxana no quiere rectificar, pues en este nuevo vídeo se dedica a marear la perdiz para que parezca que no se equivocó, que efectivamente yo en algún momento mencioné que las capacidades, las habilidades, el ingenio personal son fuente de legitimación para la adquisición o la retención del derecho de propiedad. Veámoslo. El tema que subyace acá es cómo legitima Rayo la adquisición de la riqueza, y él lo atribuye a tres factores. Por un lado, a las propias capacidades, o como las llama en el video, al capital humano. Por el otro, a la apropiación pacífica de un bien que no tiene dueño. Y por el otro, a la cesión voluntaria de riqueza. Esta última transferencia voluntaria de recursos supongo que refiere a las herencias, porque es lo más común que los padres leguen a sus hijos ciertos bienes. Veamos cómo lo dice el propio Rayo.
Creo que jamás he subordinado la legitimidad del derecho de propiedad privada a la existencia de una relación de mérito entre el sujeto, el propietario, y el objeto, la riqueza apropiada. Especialmente claro si entendemos mérito de una manera restrictiva como una muestra de esfuerzo, de habilidad, de ingenio personal, que establecería una especie de relación causal fundamental con la creación originaria de esa riqueza. Para un liberal como yo, la legitimidad de la propiedad privada procede de la apropiación pacífica de aquellos recursos que no tienen dueño previamente o de la transferencia voluntaria de esos recursos que han sido apropiados pacíficamente. A ver, Roxana, esto ya es delirante. En el fragmento que tú misma extractas, digo que la propiedad se legitima por dos factores: la adquisición originaria y la transferencia pacífica. En ningún momento digo tres factores, y mucho menos digo que el tercer factor es la capacidad, es el ingenio o es el mérito. Es que tú misma estás mostrando que me estás tergiversando. Y él lo atribuye a tres factores. Para un liberal como yo, la legitimidad de la propiedad privada procede de la apropiación pacífica de aquellos recursos que no tienen dueño previamente o de la transferencia voluntaria de esos recursos que han sido apropiados pacíficamente. Adquisición originaria o transferencia pacífica. 1 y 2, no 3. Pero ¿por qué Roxana insiste en que yo considero que el mérito, la capacidad, la habilidad, el ingenio son fuentes de legitimidad de la propiedad? Pues porque sigue remitiéndose a un artículo sobre Piketty que, insisto, en ese artículo lo que intento es criticar, mejor o peor, pero criticar una tesis de Piketty sobre la tasa de rendimiento del capital dentro del sistema capitalista. Ni hablo sobre la legitimidad de la propiedad, ni hablo sobre la renta básica. En el artículo suyo que yo cité, no dice que haya ricos en Forbes porque heredaron fortunas de sus padres, es decir, porque alguien se las legó voluntariamente, que es una de las fuentes que él considera legítimas para la adquisición de riqueza, y tampoco señala que hay supermillonarios en Forbes porque una persona se apropió pacíficamente de recursos que no pertenecían a ninguna otra. Habló de destrezas personales, salvo que considere que heredar de los padres es una destreza personal, cosa que dudo. Por tanto, no creo haber deformado lo que dijo y mucho menos haberlo deformado para poder derribarlo con mayor facilidad. Bueno, leamos cómo comienza ese artículo tan famoso donde yo fundamento la legitimidad de la propiedad en la habilidad, en el ingenio, en el mérito. Este artículo dice: son muchos quienes tienen una visión estática de la riqueza y caen en el error de considerar que, cuando una persona se convierte en rico, él y sus herederos serán ricos y cada vez más ricos para siempre. Sin ir más lejos, el economista de moda, Thomas Piketty, trata de demostrar en su deliciosamente equivocada obra, Capital en el siglo XXI, que es muy probable que exista una tendencia dentro del capitalismo a que la rentabilidad del capital se sitúe por encima de la tasa de crecimiento de la economía, de manera que la clase capitalista irá acumulando cada vez una porción creciente de la renta nacional, agravando las desigualdades sociales. Todavía peor, Piketty también ve probable que los más ricos dentro de la clase capitalista tengan mayores facilidades para obtener una tasa de retorno superior a la de los capitalistas de menor dimensión, con lo que el curso natural dentro del capitalismo será que los superricos y sus herederos se queden con porciones crecientes de la riqueza total. Con tal de demostrar su punto, Piketty echa mano de la revista de billonarios elaborada anualmente por Forbes. Si uno agrega la riqueza de la 100.000.000ª parte de la población mundial adulta en 1987, las 30 personas más ricas del mundo, y la compara con la riqueza de la 100.000.000ª parte de la población mundial adulta en 2010, las 45 personas más ricas del mundo, llegará a la conclusión de que ésta ha crecido a una tasa media real del 6,8%, descontando ya la inflación, el triple que el crecimiento anual medio del conjunto de la riqueza mundial, 2,1%. Los superricos, pues, son cada vez más superricos, según Piketty, y no porque se lo merezcan merced a su exitosa gestión empresarial, sino simplemente por haber acumulado una enorme cantidad de riqueza capaz de autorreproducirse en modo de piloto automático. Tal como dice Piketty, una de las lecciones más impactantes del ranking de Forbes es que, superado un cierto umbral de riqueza, todas las grandes fortunas, hayan tenido su origen en la herencia o en la empresa, crecen a tasas extremadamente elevadas, con independencia de si su propietario trabaja o no trabaja. Sin embargo, continúo yo, Piketty da un salto lógico inadmisible.
Que la riqueza del estrato más rico de la sociedad haya crecido a una tasa de retorno anual media del 6,8% entre 1987 y 2010 no significa que las personas ricas de 1987 sean las mismas que las de 2010. Por ejemplo, si el sujeto A es en 1987 la persona más rica del mundo con 20.000 millones de dólares, podría suceder que en 2010 esa persona A se haya arruinado por completo y que sea otro sujeto B en ese momento la persona más rica del mundo con 40.000 millones de dólares. Concluiríamos a partir de ese hecho que la conservación y acrecentamiento de la riqueza es un proceso simple y automático que no requiere de ninguna destreza personal por parte del propietario. Evidentemente no. Por suerte, no hay necesidad alguna de lanzar hipótesis teóricas sobre el crecimiento de la riqueza de los superricos entre 1987 y la actualidad, ya que podemos simplemente estudiar qué ha sucedido con los superricos de 1987. Su riqueza ha crecido desde entonces a un 6,8% anual, como afirma Piketty, o se ha estancado e incluso retrocedido, habiendo sido desplazados por otros creadores de riqueza. Y lo que hago a continuación es estudiar cómo evolucionó la riqueza, el patrimonio de las 10 personas que eran las más ricas en el año 87. Y lo que descubro es que prácticamente todas ellas no es que consiguieran una rentabilidad del 6,8% anual, ni siquiera del 2% como la media de la economía, sino que tuvieron rentabilidades negativas, que se empobrecieron durante ese periodo. De ahí que concluya el artículo con lo siguiente. En contra de lo que muchos suelen imaginar y de lo que Thomas Piketty pretende demostrar, no es nada sencillo conservar tu patrimonio en una economía de mercado. Este siempre se halla al albur de las cambiantes preferencias de los consumidores, de la aparición de nuevos competidores que puedan terminar desplazándote o del posible recalentamiento y ulterior colapso del precio de los activos. Es falso que exista un umbral a partir del cual la acumulación de capital opere de un modo cuasi automático. Al contrario, cuanto mayor sea el patrimonio personal de un individuo, más complicado le resulta rentabilizarlo. Las oportunidades para reinvertir a altas tasas de retorno todo su capital son muy escasas a menos que se quiera dar el salto a otros mercados en los que normalmente no se tiene ninguna ventaja competitiva. Las mismas razones que llevan a un Estado grande a ser un pésimo gestor de capitales sirven para explicar por qué los billonarios se van quedando sin ideas y facultades para gestionar su fortuna, hasta el punto de que no son capaces de reinventarse continuamente y terminan viendo sus haciendas diezmadas. No en vano, la sabiduría popular a este respecto vale más que las elucubraciones de muchos economistas miopes. From sheer leaves to sheer leaves in 3 generations. Hoy, de hecho, ni siquiera se necesitan 3 generaciones, bastan 3 décadas para perderlo casi todo. En 2013, los apellidos Sumotsi, Mori, Reichmann, Iwasaki o Sagi son casi irrelevantes. Asimismo, en 1987, muchos de los hombres más ricos del mundo a día de hoy, Bill Gates, Amancio Ortega, Larry Ellison, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin o Mark Zuckerberg, o estaban trabajando en un garaje, o estudiando en bachillerato, o jugando en el jardín de infancia. Veremos cuántos de ellos siguen en la lista dentro de 3 décadas y qué otros geniales creadores de riqueza habrán entrado en ella. Esto es el artículo. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con la tesis de fondo. De hecho, en los últimos años sí ha surgido cierta evidencia, no por ello incontestable, pero cierta evidencia de que las personas más ricas pueden tener acceso a otro tipo de productos financieros con los que conseguir una cierta mayor rentabilidad que la media de la economía. Como digo, es una evidencia bastante controvertida porque también podría ser que esa mayor rentabilidad se deba, los propios autores lo señalan, a mayores habilidades personales para rentabilizar la riqueza. Pero en cualquier caso, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con la tesis de fondo. Pero Roxana, ¿dónde ves aquí una justificación de la renta básica? Si el artículo no va de la renta básica, ni siquiera va sobre cómo se legitima la adquisición y el mantenimiento de la propiedad. Este artículo trata de refutar una tesis muy concreta, muy específica que defiende Thomas Piketty en su libro. Y es que los más ricos obtienen una tasa de retorno sobre su capital mayor a la tasa de retorno media del capital de la economía. Y de hecho, lo que hace es atacar una de las pocas pruebas que Thomas Piketty nos ofrece a este respecto en su libro. Y es que los millonarios, los 1000 millonarios, los billonarios de la lista Forbes rentabilizaron su riqueza entre el 87 y el 2010 a una media del 6,8% anual, cuando lo que digo en este artículo es que existe un claro efecto composición, que no son los mismos ricos del año 87 los que seguían siendo ricos, los que seguían siendo los más ricos en el año 2010. Y lo que hago es analizar cómo evolucionó individualmente el patrimonio de los que eran más ricos en el año 87. ¿Qué tiene eso que ver con la renta básica? ¿Qué tiene eso que ver con que la propiedad se legitima con la apropiación originaria o con la transmisión pacífica?
Es que no tiene nada que ver con todo esto. Y de hecho, cuando intentas explicar de qué va el artículo, lo haces mal. Por otra parte, en ese artículo, Rayo pretende refutar a Piketty, que, según él, sostiene que las economías basadas en el capital exhiben una tendencia a la acumulación continuada de capital que supera la rentabilidad media. Fin de la cita. Piketty señala que esas fortunas crecen a tasas muy elevadas independientemente de que esa persona trabaje o no. Lo curioso es que Rayo pretende refutar esta idea apelando a los pocos ricos que figuran en la lista de Forbes. No, a ver. Es Piketty quien intenta demostrar que los ricos obtienen una tasa de retorno sobre su capital superior a la media de la economía, apelando a la evolución de los ricos de la lista de Forbes desde el año 87. Yo lo que utilizo es la misma metodología que emplea Piketty para validar su argumento, y lo que pruebo es que esa metodología, en este caso particular, es defectuosa. Y para que no me manipules, ni me malinterpretes, ni digas que estoy manipulando a Piketty, te voy a leer exactamente qué parte del libro de Piketty estoy criticando en este artículo. Dice Piketty en su libro Capital en el siglo XXI. Si ahora consideramos a la 100.000.000ª parte de los más ricos de la población mundial, alrededor de 30 personas sobre 3.000 millones de personas a finales de los 80 y 45 de 4.500 millones a principios de la década de los 2010, descubriremos que la riqueza media se ha incrementado desde 3.000 millones de dólares a casi 35.000 millones de dólares. Una tasa de crecimiento del 6,8% por encima de la inflación. En aras de la comparatividad, la riqueza media anual per cápita se ha incrementado un 2,1% al año y la renta media global per cápita un 1,4%. Es esto a lo que estoy criticando, que está mal hecha la comparación del 6,8% de Forbes, porque no son los mismos ricos en el 87 que en el 2010, con la evolución de la riqueza media mundial. Como si ese tamaño de la muestra fuera admisible en cualquier estudio empírico. Que el tamaño de la muestra lo escoge Piketty, no yo. Como si fuera representativo de lo que ocurre en el conjunto de la sociedad. A ver, que Piketty no está analizando lo que sucede en el conjunto de la sociedad. Piketty está comparando lo que sucede en el estrato más súper rico de la sociedad frente a lo que sucede en el conjunto de la sociedad. Y este artículo versa sobre eso, sobre lo que sucede en ese estrato más súper rico de la sociedad, no en el conjunto de la sociedad. O como si por no aparecer más en la lista top de Forbes ya no fueran ricos. ¿Pero quién ha dicho nada parecido a esto? Lo que estoy calculando es cuál ha sido la tasa media de retorno de esas personas desde el año 87, porque Piketty dice que la tasa media de retorno de los superricos es más alta que la de la media de la economía. Yo no estoy diciendo que se hayan depauperado, estoy diciendo que ganaron, que rentabilizaron su capital por debajo de la media de la economía, que es lo contrario de lo que señala Piketty. Y no solo es que lo rentabilizaran positivamente por debajo de la media, es que perdieron dinero, que sí, que seguían siendo ricos, pero no obtuvieron ni siquiera el 2,1% de tasa de retorno anual que consiguió la media de la economía, ni siquiera el 0, sino que lograron muchos de ellos, la mayoría, tasas de crecimiento fuertemente negativas, del 40, del 50 o del 60%. Cuando Piketty cita a la revista Forbes, lo hace en el contexto de muchos datos que suministra sobre la desigualdad en distintas sociedades. Sí, pero cita a la revista Forbes para demostrar un punto fundamental, y es que los superricos rentabilizan sus inversiones más que la media de la economía, y de eso va el artículo, no de otras cosas. Pero Rayo pretende refutar a Piketty comparando a los más ricos de la lista de Forbes con la tasa de rentabilidad media de la sociedad. A ver, ¿cómo que pretendo refutar a Piketty? Pretendo refutar un argumento específico que emplea Piketty a partir de un dato concreto que utiliza Piketty. Yo en este artículo no pretendo demostrar que toda la tesis de Piketty es equivocada, que lo creo en gran medida, aunque por otras razones. ¿De dónde sacas que pretendo refutar toda la obra de Piketty o que pretendo refutar a Piketty con este artículo? Es que no sé, sinceramente, si uno lee el artículo creo que es muy claro cuál es el propósito, cuál es el objetivo del artículo. No sé a qué viene tergiversarlo de una manera tan clara, de una manera tan obscena, para, en el fondo, intentar de nuevo construir un muñeco de paja con el que atacarme. Ese es su error. Dice que si las figuras más ricas van cambiando en la publicación de Forbes de cada año, eso significaría que es falso que las economías de mercado, cito, exhiben una tendencia a la acumulación continuada de capital que supera la rentabilidad media de la economía. Fin de la cita. No lo hace porque Piketty nunca dijo que los que encabezan la lista de Forbes son siempre los mismos. Que la cuestión no es si son los mismos o no son los mismos. La cuestión es
cómo ha evolucionado la riqueza de los que estaban en cabeza de la lista Forbes en el año 87. Y si se han vuelto mucho más pobres, es evidente que al menos entre los más súper ricos de la sociedad no existe o no ha existido desde el año 87 una tendencia a la acumulación de capital. Esas personas no tienen un porcentaje creciente, expansivo, de la totalidad del capital, de la totalidad de la riqueza de nuestra sociedad, porque esas personas son más pobres hoy que eran en el 87, que seguirán siendo muy ricas, pero son menos ricas que entonces y por tanto tienen un porcentaje inferior al que tenían en el año 87 y por tanto no existe esa tendencia a la concentración de capital en manos de esas personas que se están arruinando. Y porque aporta junto con su equipo el volumen de datos macroeconómicos sobre desigualdad más grande que se hayan publicado en el mundo hasta el momento. Puede que Piketty haya publicado el volumen de datos más impresionante sobre desigualdad que se ha publicado jamás. Bien, pero datos específicos sobre que los más ricos obtienen una tasa de retorno superior a la tasa de retorno media de la economía, Piketty ha aportado muy poquitos datos. Y si te has leído su libro, verás que no hay datos al respecto. Tan pocos datos hay que tiene que recurrir a estas especulaciones de si aquellos que están en el top 30 de Forbes se han enriquecido a una tasa del 6,8% anual desde el año 87, es que los más ricos se enriquecen más que la media de la economía. Puede ser que Piketty tenga muchos otros datos de desigualdad sobre muchos otros asuntos, pero sobre este en concreto, que es sobre lo que trata el artículo, apenas los tiene. Y no es que no existan, existen en otros papers académicos, pero no los aporta Piketty. Y si tú crees que los aporta, muéstramelos. Muéstrame esa riquísima base de datos donde Piketty demuestra que en muchos países, en muchos periodos distintos del tiempo, los más ricos de la sociedad obtienen tasas de retorno superiores a la media de la economía. A ver si es verdad. En todo caso, y después lo mal o lo deshonestamente que ha resumido mi artículo, un artículo que creo que cualquiera que lea entiende perfectamente qué busca y qué significa, permíteme dudar sobre la calidad de tus interpretaciones o sobre la honestidad de tus interpretaciones sobre toda la otra evidencia empírica que nos aportas en tus vídeos y que, como acabamos de ver, también tiene limitaciones interpretativas bastante importantes y bastante llamativas. En definitiva, lo que hago en el artículo de Piketty es analizar los determinantes de la creación de riqueza, no los determinantes de la legitimidad de la adquisición de riqueza. Si uno se pone a estudiar una economía socialista, a lo mejor encuentra que el Estado ha sido capaz de crear mucha riqueza acumulando factores productivos. ¿Eso significa que el que lo está analizando considera que las prácticas del Estado socialista, de la dictadura del proletariado, son legítimas? No, simplemente está describiendo cuáles son los factores determinantes de la creación de la riqueza en ese contexto determinado. Pues aquí 3/4 de lo mismo. Yo no estoy diciendo que la riqueza sea legítima porque haya unas personas que la hayan creado a través de su habilidad o de su ingenio y que por tanto se merecen esa riqueza. Yo ese argumento no lo estoy haciendo. Repito por si hay dudas. Yo, como liberal, creo que hay dos factores que determinan la legitimidad de la propiedad privada: la adquisición originaria y pacífica y la transferencia voluntaria. Podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Se podrá discutir sobre esto, evidentemente, pero no me atribuyas opiniones que no suscribo y no reiteres en un segundo vídeo ese falseamiento buscando además aparentes contradicciones que no son tales, porque la única que se ha contradicho en este vídeo de manera clamorosa tratando de buscar contradicciones personales en este apartado eres tú. En todo caso, y para terminar este apartado, ¿cómo se podrían conectar mis reflexiones sobre que en la economía actual gran parte de la nueva riqueza que se genera en la llamada economía del conocimiento, con mis otras reflexiones sobre la legitimidad de la adquisición de la propiedad? Pues como ya explicamos en el vídeo anterior, algunos liberales argumentan que una renta básica podría llegar a ser legítima si gran parte de la propiedad actual tiene un origen ilegítimo. Si gran parte de la propiedad actual procede del expolio, de la explotación de otras personas en el pasado, entonces podría estar justificado que se las compensara de alguna manera con una renta básica universal. Renta básica universal que evidentemente pagarían de manera prioritaria los más ricos porque la riqueza de esas personas procedería en última instancia del expolio de las personas que hoy son más pobres dentro de nuestra sociedad.
En el vídeo anterior ya comenté por qué este discurso, que podría ser un discurso liberal, creo que casa mal con los hechos. ¿Por qué casa mal con los hechos? Porque a día de hoy la riqueza es una riqueza que se materializa en capital humano, en economía del conocimiento. Las grandes empresas a día de hoy no son empresas basadas en materias primas, no son empresas basadas en el expolio de la tierra de nuestros antepasados y que por tanto proporcionen mucha riqueza a determinadas personas simplemente porque esas personas heredaron de sus antepasados una riqueza que había sido previamente expropiada. Es así como se podrían conectar mis reflexiones sobre la economía del conocimiento, que gran parte de la riqueza que se genera hoy procede del conocimiento, del capital humano, y mis reflexiones sobre la legitimidad, sobre los orígenes legítimos de la propiedad. No es que yo esté diciendo, como Roxana intenta insistir continuamente, que yo considere que la propiedad es legítima si procede del mérito. No, estoy utilizando el capital humano, el conocimiento, como una presunción de que la riqueza de que disfrutan hoy aquellas personas cuyo patrimonio neto está constituido por empresas intensivas en conocimiento, pues ya digo, una presunción de que ese patrimonio, esa riqueza no procede del expolio de las propiedades sobre la tierra de generaciones pasadas, porque su riqueza está basada en el conocimiento y ese conocimiento no ha sido expoliado a otros. En principio, por tanto, parecería que Roxana entiende que desde un punto de vista liberal, si se está fundamentando la legitimidad de la propiedad en la adquisición originaria y pacífica o en la transmisión voluntaria de esa propiedad, aquellas propiedades que no hayan surgido por esa vía pacífica y voluntaria serán propiedades constituidas en un origen de manera ilegítima, de tal manera que si ese expolio se hubiese transmitido intergeneracionalmente y las generaciones presentes siguieran siendo ricas merced a una propiedad que fue expoliada en el pasado a generaciones anteriores, pues desde luego tendríamos un problema de legitimidad en esa propiedad que algunos liberales han intentado solventar proponiendo la creación de una renta básica bajo la presunción de que aquellos que sean ricos de manera ilegítima en origen estarían compensando a aquellos que han sido depauperados por esa expropiación primigenia. En ocasiones parece que Roxana entiende que yo sí veo un problema de legitimidad en aquella propiedad que haya sido adquirida a través del expolio y que haya sido legada intergeneracionalmente. Lo que sucede es que considero que la inmensa mayoría de propiedades que existen hoy en día, incluyendo las de muchos ricos, no son propiedades que provengan directamente del expolio. Son propiedades que hemos adquirido cada uno de nosotros, o nuestros padres, o nuestros abuelos, de manera pacífica, trabajando, ahorrando e invirtiendo, también creando empresas, y que hoy el patrimonio de la inmensa mayoría de la población, ya digo, tiene este origen legítimo. Sigue habiendo minorías aristócratas cuya propiedad procede del expolio de generaciones pasadas, y a esos aristócratas podría estar perfectamente justificado incluso la expropiación desde un punto de vista liberal, pero lo que no es justificable desde mi punto de vista es una fiscalidad masiva sobre el conjunto de la población, tampoco sobre aquellos ricos que hayan generado su riqueza, que hayan creado sus propias empresas y por tanto el valor de sus patrimonios no provenga del expolio de generaciones pasadas. O dicho de otra manera, lo que no es admisible es el razonamiento de como hay algunos ladrones, vamos a crear impuestos sobre todos o sobre los ricos, incluyendo a los ricos que no son ladrones. Esta es una posición que, por cierto, he mantenido durante mucho tiempo. Basta con leer este libro que tenemos aquí detrás, Liberalismo, ir al capítulo 6, capítulo que se titula Reparación del daño, porque uno de los pilares del liberalismo, según este libro que he escrito yo mismo, es la reparación del daño causado, y al final del capítulo 6 podemos leer: este último supuesto, de hecho, puede ser relevante para reparar injusticias históricas en materia de expropiación de derechos de propiedad. Si un grupo organizado expropia tierras o inmuebles a otro conjunto de individuos, existe un claro conflicto jurídico en el hecho de que ese grupo expropiador mantenga el control sobre esos bienes, o incluso que los traspase por herencia a sus descendientes. En ausencia de una usucapión válida, los herederos de las víctimas podrían seguir reclamando la titularidad sobre los bienes sustraídos a los herederos de los delincuentes. Incluso cabría afirmar que, en ausencia de herederos de las víctimas, cualquier otra persona tiene un mejor título para ocupar tales tierras
tierras antes que los usurpadores y sus descendientes. Así pues, el liberalismo no defiende el statu quo de los derechos de propiedad existentes con independencia de cuál haya sido su origen. Al contrario, defiende toda estructura de derechos de propiedad que hayan tenido un origen justo, ya sea por ocupación original, transferencia voluntaria o usucapión de buena fe. Pues bien, aunque en ocasiones parece que Roxana más o menos entiende que esa es mi posición. Ante esto, Rayo aclara que él estaba discutiendo con otros liberales que fundamentan la existencia de la renta básica en el hecho de que las personas más ricas deberían compensar por haber sido beneficiarias de un proceso de acumulación originaria a quienes no tuvieron esa suerte. Es decir, que el liberalismo sí ve problemáticas las propiedades que hayan surgido del expolio, hasta el punto de que algunos liberales consideran que si esas propiedades están muy extendidas se podría financiar una renta básica con cargo a los impuestos sobre los herederos de los expropiadores. Ya digo, aunque Roxana parece que en ocasiones entiende esto, en otras ocasiones le puede el ansia amarillista y manipuladora para nuevamente construir otro hombre de paja sobre cuáles son mis posiciones. Y si los antepasados de los millonarios se apropiaron de algo de manera no pacífica, esclavizando a sus habitantes, eso no representa problema alguno para Rayo. Para él probablemente toda esa riqueza ya se perdió. Bastaría que hurgasen el origen de la riqueza de los aristócratas de su país para saber si es legítima o no la riqueza que poseen. Que sí, que la riqueza de la Casa de Alba no tiene pinta de ser legítima. Ahora, no me justifiques el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es un impuesto que se paga sobre las rentas salariales, o no me justifiques el impuesto sobre sociedades, que es un impuesto que se paga sobre los beneficios de empresas, en muchos casos empresas con pocos años de vida. No me justifiques toda esa fiscalidad extractiva con el argumento de que hay algunos aristócratas cuya propiedad es ilegítima. Si quieres financiar una renta básica con cargo a las propiedades de aquellos herederos que recibieron propiedades directamente expropiadas, hazme un inventario de cuántos son esos herederos, de cuántos son esos ciudadanos que hoy disfrutan de propiedades que fueron expropiadas, que no adquirieron ellos con los frutos de su trabajo o con la capitalización de los frutos de su trabajo, y a partir de ahí, de acuerdo, o expropiamos o creamos impuestos sobre esas propiedades de origen ilegítimo y los ingresos que obtengamos destinémoslos a una renta básica o a reparar a aquellas personas más desfavorecidas de la sociedad. Pero no me hagas la trampa de que, como hay algunos cuya propiedad es ilegítima, barra libre de impuestos sobre los más ricos o sobre las clases medias o sobre las clases medias altas. En un juzgado, por cierto, ese procedimiento sería inadmisible. Si tú acusas a alguien de tener una propiedad ilegítima, lo tienes que demostrar. Algunas propiedades son muy fáciles de demostrar que tienen un origen ilegítimo, repito, la Casa de Alba. Otras no tanto. Y desde luego presumir que una propiedad, por el hecho de ser amplia, por el hecho de que una persona sea rica, se ha hecho rico robando, eso es una chapuza antijurídica absoluta. Roxana es presta al ver propiedades robadas, propiedades ilegítimas en muchas partes, en muchos ámbitos de la sociedad, y sin embargo es bastante miope a la hora de detectar los robos ciertos que se producen delante de sus narices. Y me estoy refiriendo, claro, a los impuestos. Y con esto entramos en otro apartado de las réplicas de Roxana. Para Roxana, los impuestos no son un robo. Yo tengo una propiedad pacíficamente adquirida, ni siquiera adquirida en origen por apropiación originaria, sino a lo mejor adquirida a través de la compra mediante el ahorro del fruto de mi trabajo. Lo digo por las supercherías marxistas que en ocasiones asoman en los razonamientos económicos de Roxana. Pues bien, yo tengo una propiedad que he adquirido pacíficamente con el ahorro del fruto de mi trabajo, un trabajo que he desarrollado estando desposeído de medios de producción y por tanto un ahorro que he sido capaz de amasar incluso con la explotación de los patronos capitalistas de por medio. Y después de haber adquirido esas propiedades, con el ahorro del fruto de mi trabajo restante tras la explotación de los malvados capitalistas, resulta que llega el Estado y si he acumulado más de la cuenta, pero pacíficamente, ya me lo puede quitar. Y eso para Roxana no es un robo. No dije que el sistema vigente haya surgido a partir de una delegación voluntaria. El sistema vigente surgió a partir de una serie de imposiciones, sublevaciones, negociaciones. Entonces, a ver, si el sistema vigente, si el Estado actual no surgió de manera pacífica, de manera voluntaria,
¿Con qué derecho se arroga la potestad de cobrar impuestos a personas que han adquirido su propiedad de manera pacífica y de manera voluntaria? Pues no está muy claro, pero parece que Roxana nos viene a decir, por un lado, que si eres una persona de ingresos medios altos o altos, que pagar impuestos tampoco es para tanto, que tampoco pisotea tu plan vital el hecho de que el Estado te pueda quitar la mitad o más de la mitad de lo que generas. Pero subraya que los fondos de la renta básica provenientes de los impuestos serían un robo porque pisotearían los planes de acción de esas personas. A eso respondo que yo no creo que los impuestos deban pisotear los planes de acción de nadie, porque no creo que para los segmentos medios y medios bajos los impuestos deban ser muy altos. Los impuestos no deberían impedirles tener su casa propia, acceder a bienes básicos, tener su propio negocio, irse de vacaciones, pero creo en cambio que deben ser muy altos para los millonarios. No veo ninguna objeción ética para que se limite la libertad de los supermillonarios de tener 20 departamentos. Aquí hay varios errores conceptuales. El primero es pensar que se puede financiar la renta básica universal, una cantidad modestamente significativa de renta básica universal, sin un incremento generalizado de impuestos sobre las clases medias. En uno de los papers a los que ya hemos hecho referencia con anterioridad, Universal Basic Income in the US and Advanced Countries, de Hoynes y Rothstein, se estima que el coste de la renta básica, transfiriendo $12.000 anuales a cada estadounidense mayor de 18 años, $12.000 anuales en Estados Unidos es apenas el 20%, no llega al 20% de la renta per cápita del país. Por tanto, no estamos hablando de cantidades desproporcionadas. Pues bien, una renta básica de $12.000 anuales por adulto en Estados Unidos tendría un coste superior a 3 billones europeos, con 12 ceros, o 3 trillones en Estados Unidos, que equivalen al 75% del presupuesto federal en el año 2019. Por tanto, si uno cree que se puede incrementar sostenidamente el gasto en 3 billones de dólares en Estados Unidos sin aumentar mucho los impuestos, no solo a los superricos, sino también a las superclases medias, entonces es que tiene las cifras totalmente equivocadas. Los propios autores del paper explican que sin otros recortes del gasto, recaudar 3 billones de dólares adicionales supondría duplicar el IRPF sobre todos los estadounidenses. Supongo que Roxana considerará que esto no es confiscatorio. Supongo que considerará que aquí no se ataca ningún tipo de derecho de propiedad nuclear, porque al final, si alguien ya tiene lo suficiente como para comer, como para vestirse y como para dormir, pues ya todos sus planes vitales están siendo satisfechos. O alternativamente, quizás que Roxana proponga desmantelar el estado de bienestar en Estados Unidos y en otros países donde se pueda implantar la renta básica. Privatizamos el estado de bienestar, como proponía Milton Friedman, y lo reemplazamos por una renta básica universal. Bueno, si fuera así, desde luego no sería algo peor a lo que tenemos ahora mismo. Pero me da la sensación de que Roxana quiere estado de bienestar actual más renta básica. Es decir, estados que ya son gigantescos, porque los estados en prácticamente todo el mundo desarrollado tienen un peso sobre el PIB de en torno al 40, 50 o en algunos sitios casi 60% del PIB, por ejemplo en Francia. Y además de todo esto, implantar una renta básica con un coste tan desproporcionado como el que hemos visto. ¿Hasta qué niveles tiene que crecer el Estado? ¿Hasta qué niveles tiene que asfixiarse la sociedad civil? ¿Cuál ha de ser la presión fiscal del Estado ideal de Roxana Kramer? De ese Estado no confiscatorio que respeta la propiedad privada y por tanto los planes vitales de los agentes. ¿60, 70, 80% del PIB? Bueno, como digo, creo que las cifras no están bien consideradas. Pero es que además hay otro problema, otro malentendido. Roxana, como ya he indicado, parece dar a entender que si una persona tiene lo básico y un poquito más para sobrevivir, si tiene sus necesidades más básicas cubiertas, pues entonces ya sus planes vitales están siendo satisfechos. Sin embargo, los planes vitales de las personas pueden ir mucho más allá de simplemente comer, vestirse, protegerse frente al frío y frente al calor, tener un hogar. Que sí, que todo eso son necesidades muy importantes, pero no tienen por qué ser las únicas necesidades importantes. De hecho, hay personas que para crear una empresa están mal comiendo, durmiendo en furgonetas, compartiendo piso con habitaciones pequeñas, evitando colocar la calefacción o el aire acondicionado, para conseguir amasar un volumen suficiente de ahorro con el que crear la empresa ante la expectativa de que esa empresa pueda crecer y se pueda convertir en un proyecto empresarial, pero también personal de gran calibre.
Y Roxana nos está diciendo que sí, que las personas deberían tener derecho a poseer un negocio, pero un negocio debe de ser muy pequeñito, porque en cuanto ese negocio crece, ahí ya tenemos que sablearlos a impuestos, impidiendo, claro, que esas personas desarrollen sus proyectos vitales, porque el plan empresarial forma parte del proyecto vital de esa persona. ¿O acaso nos creemos que la vida de Jeff Bezos no ha estado marcada hasta este momento por el desarrollo de Amazon? ¿O es que acaso Jeff Bezos no ha vivido día y noche para desarrollar Amazon? ¿Es que acaso se puede separar la identidad de Jeff Bezos de Amazon? Y si no se puede hacer, o al menos es muy difícil hacerlo, saqueando a Amazon está saqueando a Jeff Bezos y saqueando a Jeff Bezos está saqueando a Amazon. Porque no sé dónde se cree Roxana que tienen las propiedades estos súper ricos como Bezos, como Zuckerberg, como Gates, como Brin, como Page. Estos súper ricos son súper ricos porque son los dueños de empresas que tienen un elevado valor en el mercado. Y tienen un elevado valor en el mercado porque hay mucha otra gente que estaría dispuesta a comprarlas a precios muy altos. Con lo cual la fiscalidad sobre los súper ricos o es expropiarles parcialmente las empresas que han creado y que son suyas, o en parte son suyas, o quedarte con los ingresos que obtienen de esas empresas y que pueden utilizar para reinvertir en otras actividades empresariales, como por ejemplo está haciendo Jeff Bezos ahora mismo, o incluso por donarlo a la filantropía, pero a aquellos proyectos filantrópicos que ellos consideran socialmente prioritarios, no los que los políticos de turno o los convecinos de esos señores, que no son los que han creado la empresa ni los que han generado la riqueza a través de la empresa, consideran prioritarios. Y me está diciendo Roxana que impedir todo esto, que pisotear todo esto, que interponerse en todo esto, no supone alterar los planes de vida de nadie, o al menos no supone alterarlos significativamente. Y ahí nos volvemos a topar con el problema esencial del consecuencialismo. Si hay más ganadores que perdedores, si se genera más bienestar del que se destruye, ¿pero cómo estás midiendo y comparando el bienestar de unos y de otros? Las personas no son medios que se puedan sacrificar para maximizar coactivamente el bienestar de otras personas. Las personas son agentes autónomos con sus propios planes de vida que pueden cooperar o pueden no cooperar con otras personas. Y si fomentas unos términos de cooperación que una determinada persona no suscribe, pues entonces lo que estás haciendo es parasitar a esa persona, es convertir a esa persona en un instrumento en beneficio coactivo de los demás. Estás sacrificando a ese individuo en el altar de la colectividad. Y sí, consecuencialistamente se puede defender eso, como también se puede defender la quema de brujas si genera suficiente bienestar para suficiente gente y que ese bienestar compense nuestra estimación subjetiva de cuál es el malestar de la bruja que está siendo quemada. Ahora bien, para legitimar que el Estado pueda cobrar impuestos, pueda robar a los ciudadanos, falta una pieza. Y la pieza que falta es que el Estado sea una organización legítima. ¿Y cómo legitima Roxana Kramer el papel del Estado si ella misma admite que el Estado ha surgido de manera ilegítima a través de la conquista, del uso de la fuerza, no del consenso? Pues no está demasiado claro, pero parece que hay una especie de consentimiento tácito en que si yo he nacido en este Estado y este Estado cobra impuestos y no me marcho de este Estado, entonces es que yo estoy consintiendo tácitamente a que el Estado me cobre impuestos y, por tanto, el Estado tiene pleno derecho a cobrarme impuestos. A vos nadie te preguntó, Juan Ramón, si preferías vivir en una sociedad en la que ningún animal salvaje te atacara, en la que tuvieras comida disponible en el supermercado y no tuvieras que salir a cazar animales. No te preguntaron si querías que hubiera ciudades. No te preguntaron tampoco si querías que existiera una policía que protegiera tu propiedad privada si alguien ingresa a tu domicilio particular. Y sin embargo, has disfrutado de todas esas ventajas y muchas más. Si no te gusta un tipo de organización, podés buscar formas de cambiarla. Roxana, precisamente el problema está en que nadie me ha preguntado. El problema está en que si el Estado me preguntara si yo quiero pagar tantos impuestos como estoy pagando para recibir los servicios que estoy recibiendo, le diría que no. Y por tanto, tú no puedes derivar un consentimiento implícito de lo que es un disenso explícito. ¿Tú quieres vivir en una sociedad donde no haya animales salvajes que te maten? Sí, claro. ¿Tú quieres vivir en una sociedad donde los supermercados tengan comida y puedas comprar la comida en los supermercados? Sí, claro.
¿Tú quieres vivir en una sociedad donde la policía, sea pública o sea privada, te proteja frente a aquellos que intentan atentar contra tu vida o tu propiedad? Sí, claro, y estoy dispuesto a costear el precio de esos servicios. Ahora, ¿tú quieres vivir en una sociedad donde el Estado se arroga un poder pleno a quitarte cualquier cantidad de tu propiedad para financiar cualquier tipo de gasto que el Estado quiera financiar, incluyendo una renta básica universal? Pues no. Y por tanto, si no doy mi consentimiento explícito, es más, si doy mi disenso explícito, entonces el Estado no está legitimado para cobrarme esos impuestos. Traslademos tu mismo argumento a una sociedad esclavista. ¿Alguien le ha preguntado a un esclavo si quiere que su dueño lo proteja frente a la agresión de animales salvajes? No. ¿Alguien le ha preguntado al esclavo si quiere que su dueño le entregue todos los días comida para mantenerlo en forma? No. ¿Alguien le ha preguntado al esclavo si quiere que su dueño le proteja frente a las agresiones de otras personas, incluso de otros esclavos? No. Ahora, que no le hayan preguntado por todo esto, y podría darse el caso de que el esclavo respondiera afirmativamente a estas preguntas, obviamente no va a querer que lo agredan animales salvajes, ni otros esclavos, ni otros esclavistas, y obviamente si el esclavista le entrega la comida todos los días, pues tampoco la va a rechazar. Que el esclavo pudiera responder afirmativamente a estas preguntas no le otorga legitimidad al esclavista a seguir esclavizando al esclavo. Y el hecho de que haya nacido esclavo no es una justificación para que siga siendo esclavo. Por tanto, si esta es toda tu argumentación para demostrar que los impuestos son legítimos y no son un robo, creo que claramente es una argumentación deficiente. Y si en cambio tu justificación de los impuestos es por la vía consecuencialista, que generan más beneficios que perjuicios, entonces no neguemos que son un robo. Lo que deberías decir en ese caso es que el robo estatal de la propiedad privada de los ciudadanos genera más beneficios que perjuicios. Estarías justificando consecuencialistamente un tipo particular de robo, pero sería un robo. No dejaría de ser un robo porque ese robo genere más beneficios que perjuicios. Sería un robo y deberías asumir que en este caso concreto estás defendiendo el robo. De hecho, un robo masivo y a gran escala. Y además un robo masivo y a gran escala para financiar el parasitismo de la renta básica. E insisto en este término, parasitismo, porque de esto vamos a reflexionar en el tercer bloque de respuestas al vídeo de Roxana Kramer. ¿Es la renta básica parasitismo? Pues sí. Primero, recordemos muy bien qué es la renta básica. La renta básica es una renta que recibe incondicionalmente todo el mundo dentro de una comunidad política. La recibe todo el mundo, pueda trabajar o no pueda trabajar, quiera trabajar o no quiera trabajar, pueda generar valor para otros, no pueda generar valor para otros, quiera generarlo o no quiera generarlo. Lo aclaro porque Roxana en su vídeo está confundiendo continuamente renta básica con renta mínima de inserción, renta mínima garantizada, y no tienen nada que ver. Cuando yo hablo de parásitos me refiero a aquellas personas que quieren recibir incondicionalmente una transferencia del Estado y se niegan a cooperar productivamente con los demás aún pudiendo hacerlo. Evidentemente, si una persona no puede cooperar productivamente con los demás porque hay desempleo y no encuentra trabajo pese a que se esfuerza enormemente o porque tiene una discapacidad, estamos ante un escenario distinto. Ese escenario podría ser el escenario de las rentas mínimas de inserción, hacia las que ya he dicho que tengo cierta simpatía. No es el caso de la renta básica. Cuando yo hablo de renta básica y de parasitismo vinculado a la renta básica, es que permite que alguien que pueda aportar productivamente a la sociedad, que pueda generar valor para terceros, no lo haga y en cambio sí exija que los demás le entreguen un valor. Es decir, se trataría de una transferencia unilateral en favor de una persona. Yo no hago absolutamente nada por ti, pero tú sí tienes que hacer algo por mí porque el Estado te lo mandata. Así que, Roxana, no intentes manipularme recurriendo al argumento emocional. Cuando yo califico a la renta básica de egoísta, de puro egoísmo e insolidaridad, me estoy refiriendo al egoísmo de aquellas personas que, pudiendo cooperar productivamente con la sociedad, se niegan a hacerlo y en cambio sí quieren que esa sociedad les transfiera coactivamente recursos. No estoy hablando, y deberías saberlo muy bien, de aquellas personas que no pueden cooperar productivamente con la sociedad. ¿Puro egoísmo e insolidaridad es implementar un sistema para que nadie pase hambre, Rayo?
¿Y por qué Roxana considera que la renta básica no es un caso de parasitismo? Pues por 3 razones. Primero, porque dice que en su concepción de renta básica lo que han de percibir las personas es lo básico para sobrevivir, pero no más de lo que necesitan para sobrevivir. Y añade además que los defensores de la renta básica no proponen eso. No proponen convertir a la renta básica en una transferencia que permita evitar que la gente tenga que trabajar. En segundo lugar, porque considera Roxana que los estudios empíricos que ha mostrado en su vídeo avalan que la gente no deja de trabajar por el hecho de que reciba una renta básica. Y en tercer lugar, tampoco lo considera parasitismo porque hay otras personas dentro de la sociedad que ya no están trabajando a día de hoy. Por ejemplo, los ricos que reciben herencias y que viven de las herencias que les han dejado sus padres. Y me reprocha a mí que sea muy crítico con el parasitismo de la renta básica y en cambio no diga ni una palabra en contra del parasitismo social que practican aquellos que viven de la herencia que han recibido de sus antepasados. Vamos a analizar para terminar cada uno de estos 3 argumentos. En primer lugar, ¿sería legítimo que el profesor o profesora de filosofía dijera: yo no quiero trabajar para ti por 800, 900 o 1000 euros al mes, yo no quiero darle clases de filosofía a tu hijo, ahora bien, como yo tengo el derecho a una renta básica universal, tú me tienes que dar, a cambio de nada, 800, 900 o 1000 euros al mes? Pues eso es exactamente lo que defienden los impulsores de la renta básica universal. No, es falso que defiendan eso. En principio, yo no defiendo la posibilidad de que el monto de la renta básica sea tan alto que exima a una persona de trabajar. Todos los defensores de la renta básica defienden la renta básica como una cantidad de renta suficiente para poder vivir sin trabajar. Es verdad que para vivir sin grandes lujos, pero para poder vivir sin trabajar. Y no porque las personas sean incapaces de trabajar, sino porque si no quieren trabajar, tienen el derecho a no trabajar y, por tanto, a que los demás trabajen para ellos. Roxana parece que tiene una visión más restringida cuantitativamente de lo que debería ser una renta básica, pero da igual, el debate de fondo sigue siendo el mismo. Imaginemos que la renta básica son 200, 300 euros, cantidades muy pequeñas para sobrevivir. E imaginemos que hay una persona que te ofrece un empleo, por ejemplo, de 4 horas, por el cual cobrarás 200 o 300 euros al mes. Y tú le dices: no, yo no quiero trabajar para ti durante estas 4, 3 o 2 horas a cambio de 200 o 300 euros al mes, me tienes que dar tú ese dinero sin que yo te dé nada a cambio por él. Pues eso es parasitismo. No porque esa persona quiera comer, sino porque quiere comer sin cooperar productivamente con los demás, teniendo la oportunidad de cooperar productivamente con los demás. En segundo lugar, en el ejemplo de Rayo subyace además la idea de que lo que se pretende con la renta básica es no trabajar y vivir a costa de los demás. Como decía, Rayo respondió a mi video en menos de un día, de modo que no tuvo tiempo de ver la enorme evidencia que aporté en ese video en favor de que en los experimentos que se hicieron sobre renta básica el efecto no fue ese. La gente no dejó de trabajar porque se trabaja por muchas razones, no solo para obtener dinero. Y porque la renta no les alcanza para satisfacer todas sus necesidades económicas. Primero, y como ya dije, para leerme el artículo de Vox.com del que extraes toda tu evidencia, prácticamente reproduciendo la lectura del artículo, pues hubo sobrado tiempo. En segundo lugar, he escrito un libro sobre renta básica, por tanto ya había leído algo sobre los supuestos resultados empíricos de la renta básica. Había leído lo suficiente como para saber que esos resultados tienen las limitaciones que te he explicado antes y que tú o no has considerado o de las que tú no has querido informar a tu audiencia. En tercer lugar, y como ya te he explicado igualmente, también tenemos evidencia contraria a la que tú has apuntado. Evidencia que indica que la transferencia de ciertas cantidades de dinero mensualmente o en suma fija contribuyen a reducir de manera significativa la oferta laboral dentro de un país. En cuarto lugar, puede que no haya una reducción agregada significativa de la oferta laboral, pero puede haber casos particulares en los que esa oferta laboral sí se reduzca. Y esos casos particulares que dejarían de trabajar para vivir de la renta básica deberían ser calificados como parásitos siempre y cuando dispongan de alternativas para cooperar productivamente con la sociedad, obteniendo fuentes de renta por esa vía en lugar de obtenerlas a través de la renta básica.
En quinto lugar, el único problema de la renta básica no es solo que pueda reducir la cantidad de horas de trabajo dentro de una sociedad, sino que también puede alterar el tipo de trabajos que desempeña una persona. Si yo escribiendo haikus puedo ganarme 300 euros al mes y la renta básica me paga 500 euros al mes, a lo mejor prefiero obtener 800 euros al mes escribiendo haikus, 300 más los 500 que me dan sin ningún tipo de contrapartida por la renta básica, que a lo mejor ser camarero por 800 euros al mes. ¿Qué trabajo es aquel que valora más la sociedad para esa persona? ¿Que sea escritor de haikus o que sea camarero? Pues la sociedad, tanto que te preocupa a ti, Roxana, el utilitarismo, es decir, que se genere el mayor bienestar para el mayor número de personas, la sociedad valora que sea camarero, no que sea escritor de haikus. El bienestar que obtiene la sociedad porque esa persona sea camarera es mayor que el bienestar que obtiene porque sea escritor de haikus. Y sin embargo, esa persona escogerá ser escritor de haikus no porque se contente con lo poco que le ofrece la sociedad a cambio de su trabajo como escritor de haikus, sino porque la renta básica le habilita a extraer 500 euros sin contrapartida alguna del resto de la sociedad y, por tanto, complementando lo poco que le ofrece la sociedad a cambio de sus escritos de haikus, puede dedicarse a la escritura de haikus en lugar de prestar servicios más valiosos como camarero. Por tanto, la renta básica no solo tiene el efecto posible de reducir la cantidad de horas trabajadas, sino también de cambiar la dirección de esas horas trabajadas. Y sobre esto, que es algo que ya te comenté en el vídeo anterior, no has dicho absolutamente nada. Y en tercer lugar, y por último, decime, Rayo, ¿qué cooperación social aporta una persona que heredó una fortuna de su padre y no trabajó un solo día de su vida? Porque esa es una de las formas que vos considerás legítima para la adquisición de riqueza. ¿En qué coopera con la sociedad el hijo de Rockefeller si no trabaja un solo día de su vida? ¿Te acordás de la necesidad de cooperar con la sociedad cuando se trata de que todos coman? Pero no la tenés presente cuando admitís la posibilidad de que el hijo de un millonario se dé la gran vida sin haber trabajado un solo día de su vida. Quien justifica que unos vivan a costa de los demás es Rayo, porque acepta que una persona pueda tener riqueza sin haber trabajado un solo día de su vida. Con el dinero que poseen sin límite, porque no me opongo a la posibilidad de heredar una casa y otros bienes básicos, esos herederos con frecuencia compran los productos y los servicios que se esfuerzan por producir los demás, los que trabajan, mientras que ellos pueden elegir no esforzarse en absoluto. A ver, Roxana, el hijo de un millonario que ha heredado la fortuna de su padre, ¿a costa de quién está viviendo? Porque tú dices que esos millonarios pueden comprar las mercancías que producen otros. ¿Pero qué pasa? ¿Que no las pagan? ¿Qué pasa? ¿Que van a las tiendas y roban lo que han producido otros y no les dan nada a cambio a los productores de esas mercancías con las que se están quedando? No, los productores de esas mercancías cobran el precio que esos herederos de millonarios están pagando por las mercancías. Por tanto, un heredero de una fortuna millonaria, desde luego, no está viviendo a costa de aquellos que producen mercancía. Viviría a costa de esas personas si se quedara con esas mercancías sin pagarlas. Pero si las paga, estamos ante una relación bilateral. Yo te doy algo a cambio que tú quieres y tú me das a mí algo que yo quiero. Por tanto, desde luego, como digo, el heredero millonario no vive a costa de aquellos a los que les compre las mercancías. Pues en todo caso vivirá a costa de su padre, que ha acumulado una fortuna en vida, no la ha disfrutado él plenamente en vida y se la ha dejado a su hijo para que continúe disfrutándola a su hijo. Esto es como si una persona produjera en vida 1.000 millones de toneladas de trigo y le legara a su hijo 100 millones de toneladas de trigo y me estuvieras diciendo que el hijo, por el hecho de consumir el trigo que produjo su padre y que le ha legado su padre, está viviendo a costa del resto de la sociedad. Que no. Está viviendo a costa del capital que ha acumulado generando valor para el resto de la sociedad su padre. Y su padre ha preferido emplear su capital de esa manera, otorgándole a su hijo una mejor vida, que consumiéndolo él de otras maneras muy diversas. Te podrá parecer esto mal porque atenta contra la igualdad de oportunidades o por cualquier otro motivo, pero lo que no me puedes decir es que aquí tenemos un caso de parasitismo, que aquí tenemos a alguien viviendo a costa de los demás de manera coactiva. No es así. El hijo está viviendo a costa del padre de manera voluntaria,
porque el padre así lo ha querido, así lo ha dispuesto. El padre ha hecho uso de la propiedad legítimamente adquirida para transferírsela voluntariamente a su hijo. El hijo, repito, no está viviendo a costa del resto de la sociedad. Equiparas vivir a costa del resto de la sociedad con que el resto de la sociedad no se pueda quedar con la propiedad del padre. Es decir, estás diciendo que el hijo vive a costa del resto de la sociedad porque no admitimos el derecho a robo del resto de la sociedad sobre la propiedad legítima del padre. Por tanto, esto no es un caso de parasitismo. Como mucho sería un caso de parasitismo voluntario del hijo sobre el padre, pero no de parasitismo social, del hijo sobre el resto de la sociedad. Y por tanto no tiene nada que ver con la renta básica. La renta básica, a todos los efectos, sí es ir a las tiendas, quedarse con las mercancías y no pagarlas, bajo el argumento, eso sí, de que las mercancías que necesito y que no vais a cobrar son mercancías muy necesarias para mi vida. La renta básica sí es parasitismo y, por tanto, quien defiende la renta básica, no la renta mínima de inserción u otros programas de asistencia social de última instancia, quien defiende la renta básica sí defiende el parasitismo. Kant escribe en la Crítica de la razón pura: pensamientos sin contenidos son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas. Significa que tus meras opiniones sin evidencia empírica son vacías y que tus datos sin un marco teórico para comprenderlos son ciegos. En el caso de Roxana Kramer tenemos pensamientos con contenidos sesgados, manipulados y malinterpretados, y tenemos intuiciones sin un marco conceptual en materia económica, en materia moral, en materia política, que permita interpretar, analizar y poner a prueba esas intuiciones. Lo que tenemos, por tanto, es un popurrí de datos y de ideas sin ningún orden ni concierto que permite defender prácticamente cualquier cosa y su contraria, eso sí, con mucha evidencia empírica que supuestamente avala aquello que queremos defender, aun cuando esa evidencia empírica se esté interpretando con ceguera moral y con ceguera económica.